Vamos a estar hablando del temor a Dios. Cada tema que el Señor me pone me enseña cosas distintas. Y no es tan fácil explicar exactamente, pero vamos a iniciar con algo. En primer lugar, no es un miedo, pero es algo que la iglesia actual ha perdido completamente. La mayoría de iglesias están perdiendo el temor a Dios, la mayoría de familias lo están perdiendo. ¿Cómo lo sé? Porque una de las promesas más grandes de la palabra que dice en la Biblia es: aquellos que me temen, todo les va a ir bien. Escuchen, y ya en un momento más les voy a dar el versículo. Pero aquellos que temen a Jehová, todo tiene que irles bien. No hay forma de que esto no sea comprobado, porque desde ahí salen, obviamente, muchísimos ejemplos que hemos tenido a través de los años, de pastores, de servidores, de diáconos ancianos, gente que se ha dedicado a tenerle temor a Dios, gente que a veces ni siquiera llega a crecer en el ámbito de rangos dentro de una iglesia o en la jerarquía de una iglesia, pero aunque no esté en la jerarquía de la iglesia, por el temor de Dios, nunca le ha faltado nada. Siempre ha tenido todo. Porque recordemos que Dios es dueño de ¿qué? Él es dueño de todo. De los ángeles, de los demonios, del cielo, del infierno, de la tierra. Él es el dueño y propietario de todo lo que está alrededor nuestro. Entonces Él sabe, como siempre lo he enseñado, Él sabe a quién le distribuye la bendición, a quién le distribuye sanidad, a quién le distribuye riquezas. Pero la clave está en que tenemos que entender que el que camina bajo el temor de Dios va a caminar constantemente bajo su cobertura. ¿Sí me entienden? Es interesante, cada vez que aprendemos cosas nuevas, el Señor sabe cómo cubrir a sus hijos. Pero antes de iniciar la parte del temor, quiero enseñarte algo. Es tan increíble que cuando uno empieza a caminar bajo la cobertura de Jehová, es imposible que te hagan daño. ¿Cómo lo sé? Años atrás, cuando yo manejaba, aprendí, gracias a mi padre, a manejar casi desde los 12 años más o menos. A los 14 ya manejaba. A los 15 llevaba a mi abuelo, entre esos años llevaba a mi abuelita a hacerse inyectar. Y algo siempre me pasaba en las carreteras. Obviamente entenderán que para este momento voy casi 30 años manejando. Y siempre me pasaban cosas como que se me cruzaban carros, me gritaban, había peleas o batallas en las carreteras. O una parte interesante que yo tenía antes, gracias a Dios, ya lo solté, que me gustaba enseñarles a los conductores. Cuando manejaban mal, me gustaba cruzarles, me gustaba lanzar también el carro o frenar a raya para hacerles entender que no saben manejar bien. Peor fue cuando aprendí en Estados Unidos a manejar camiones y trailers, porque ahí me pasó algo que casi, créanme, fue la primera vez que me espanté terriblemente. Estaba manejando una mula en Houston, iba cargado, literalmente los frenos no podían responderme. Si saben un poco de carros, los trailers, camiones, cuando están extremadamente cargados, los frenos no avanzan. No hay forma de frenar ese tipo de carros o de camiones. Así uno ponga todas las fuerzas, tiene un tiempo de frenado y muchas veces son cuadras para que termine de frenar. Y me sucedió algo que casi me da un paro cardíaco. Estaba yo andando sobre una vía de alta velocidad. Normalmente estamos permitidos andar a 90 kilómetros por hora. Un camión a 90 kilómetros por hora, en menos de una cuadra, puede aplastar un carro y desbaratarlo y literalmente desaparecerlo por el peso que lleva encima.
Y sucede que estoy manejando tranquilamente y de repente están casi vías, todas las vías casi llenas, y se me mete delante mío una persona, bueno, fuera que saliera corriendo, pero salía de las vías laterales y se nos cruza delante mío y se pone delante mío. Traté de frenar lo que más pude. Solo sentí como todita la carga se vino encima, sentí como sonaban atrás toditos los pallets que llevaba cargando y se golpearon toditos, se reventaron, se escuchaba claramente cómo se reventaba la carga por dentro. Metí el freno de motor, todos los frenos quise meterle toda la fuerza, tratando de no hacer daño a este otro carro. Gracias a Dios alcancé a frenar. Cuando lo rebaso era una persona de casi unos 90 años manejando. Por primera vez no sentí el deseo de gritarle ni cruzarle el camión después de lo que me hizo. Pero estas eran vivencias normales en mi vida. Siempre ocurrían. Cuando me casé, me acuerdo claramente y quiero que me entiendan porque yo he aprendido a ver la cobertura de Dios. Cuando me casé muchas veces me pasó eso. En algún momento uno de mis hijos pequeños tuve que frenar a raya, salió volando, salió para el piso, se me golpeó, lloró. Créanme que cuando vi a mi hijo herido fue cuando más ira me dio. Y quería frenar a este otro conductor y poco a poco yo sé que trabajaba mi ira, trabajaba mi forma de pelear, trabajaba mi carácter. Pero empiezo a entender, cuando yo busco de Dios, que algo extremadamente increíble sucedió. Hace como unos 5 o 6 años, no se me ha cruzado un solo carro. Seguimos viajando, no es que pasamos metidos en la casa. Viajamos entre diferentes ciudades del Ecuador, hemos andado hasta en Colombia, y de alguna manera llegué a pensar que la gente aprendió a manejar en los últimos años. Pero después de ver tanto accidente y tanta cosa afuera en las noticias, me doy cuenta que no es así. Simplemente a mí ya no se me cruza. Simplemente ya no tengo los mismos problemas de antes. Y ahí aprendí algo interesante. La cobertura de Dios es tan poderosa que cuando yo estoy manejando no aparecen conductores que quieran pelear. Aprendí junto a mi esposa, siempre desde el inicio me decían, cuidado, porque a los cristianos nos vienen más tentaciones. Y como está casado, va a ver cómo le van a quitar el hogar. Se le van a meter mujeres, se le van a meter hombres y van a querer destruir su matrimonio. Llegará a tener la tentación de la infidelidad, de la deslealtad, de la mentira. Y vuelvo a repetir, nuestras oraciones con la pastora hasta el día de hoy no ha permitido que nadie se cruce en nuestra relación. No sé si me voy a entender. Nadie se ha cruzado. Y el día que una persona, y les voy a ser sincero, antes obviamente no trabajábamos como pastores, hoy trabajamos completamente para el reino de Dios, 100% damos nuestro tiempo para ayudar a la gente y a las familias. Pero antes, increíblemente teníamos diferentes trabajos y tratábamos de hacer conexiones con empresas. En una de estas conexiones, estaba reunido con el dueño de una empresa bastante grande aquí en Quito y estaba reunido con su esposa. De un momento al otro me llevaron a mí, mejor dicho, esta pareja, a reunirnos en una suite porque era un tema muy delicado para este empresario. Pero de pronto, no era una suite, por si acaso no era un cuarto, sino que tenía una sala, comedor, era bastante amplio, tenía todo. Estábamos en la mesa de esa suite. Y de repente el empresario me dice, perdónenme un momento, tengo que salir. Y al regreso converse con mi esposa. Y pasó algo medio interesante ahí, porque la esposa de este empresario empezó a mirarme
fijamente a los ojos, y uno cuando está hablando con alguien se puede ver los ojos de la otra persona. Como estábamos cerca, se podía ver cómo bajaba la mirada hacia la boca y me subía a los ojos, hacia la boca y me subía a los ojos, y yo me sentí mal. Ese momento salí y recuerdo que lo primero que hice fue hablar con mi esposa. Estábamos casi como en el segundo año de casados. Le digo, mi amor, ayúdeme orando, por favor, porque no quiero que estas cosas sucedan. Y es algo que no puedo controlar, porque no puedo decirle a la persona, quédese sentado aquí, no puede moverse. Son los dueños del lugar, no podía darle órdenes. Mi esposa oró en aquel día. Para hacerles el cuento corto, desaparecieron los empresarios y nunca más supimos de ellos. Mejor dicho, nunca más nos llamaron. Ese negocio se cortó ahí. Y ahí me di cuenta del poder de la oración. Como decía mi esposa, le doy gracias a Dios que durante todos los años la cobertura de Dios ha estado sobre nosotros. Pero entre más entendemos el temor, mucho mejor nos va. ¿Sí me estás siguiendo? ¿Qué es el temor a Dios? 3 puntos importantes y rápidos. Es reverencia, es honra y es un respeto profundo. Pero quiero ver la diferencia, obviamente, en Éxodo 20:20. Hija, ayúdame con Éxodo 20:20. Y dice en Éxodo 20:20, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor, escuchen bien, hay 2 tipos diferentes de temor, porque uno es relacionado al miedo y el otro literalmente con Dios. Y dice, y para que su temor esté delante de vosotros, ¿qué dice ahí al final? Para que no pequéis. Entonces, claro, diferencia entre el miedo y el temor es fácil. El miedo te aleja y el temor te acerca. Pero obviamente aquí hay una base importante. ¿Qué causa el temor a Jehová? Cuando tengo temor a Jehová, voy a cuidar mi boca, mi lengua, no voy a pelear con mi pareja. Cuando tengo temor a Jehová, no voy a hacer daño a mis hijos. Porque aunque el Señor me los entregó, dice la palabra que son hijos de ¿quién? Son hijos de Él, y yo soy mayordomo de lo que Él me ha entregado. Entonces soy cuidadoso de que estén bien. Una de las bases de cuando entra el temor en una persona es que empezamos a trabajar conforme la palabra nos envía. Y sí me sucedió. Por eso me gusta contarles mis testimonios. Porque de repente, cuando teníamos peleas con la pastora, en ese tiempo no éramos pastores, vuelvo a repetir, estábamos sirviendo en una iglesia. Cuando había peleas con ella, llegó el momento que le dije, no voy a pelear. Perdóneme, pero simplemente cerraré mi boca y no pelearé porque no quiero perder la bendición de Dios. Fue decisión mía porque empecé a tener temor. No sé si me entienden. Porque empecé a sentir temor, literalmente, de fallarle a Dios más que a otra cosa. ¿Sí me siguen? Entonces, vuelvo a repetirles, el temor nos lleva a que nosotros vayamos practicando hacer lo que es correcto. Nos lleva a evitarnos. Amén. Y vamos a ver rápidamente esto. Las señales de una persona que no tiene temor a Dios. Número 1. Tiene una imagen distorsionada de Dios. Éxodo 3:32, del 4 al 5. Y dice la palabra de esta forma:
y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma como buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Cada persona que no tiene temor de Dios tiene una imagen diferente de lo que es Dios. Por ejemplo, hay personas que dicen es que Dios castiga. Y quiero que me entiendan porque hay una pequeña diferencia entre el verdadero castigo de Dios y lo que la gente dice. Dios llega a castigar solamente cuando la persona ya es extremadamente terca. Hay un castigo sobre una persona cuando la persona ya se dedica a pasar pecando y pecando y pecando y no para de pecar y por muchos años siguen lo mismo. Créanme, recibirán la mano de Dios y Dios lo pondrá en su lugar. Pero Dios no es fácil para castigar, no es fácil para la ira. Él es misericordioso. Así que si le ponemos en un porcentaje, 80% misericordia, 20% enseñanza. No sé si me entienden. Hay muchísima gente anda por ahí predicando que Dios es Dios castigador. No es así. Sí, un padre bueno enseña, dice la palabra. Un padre se llama enseña. Y obviamente si tenemos un hijo que se la pasa de terco como 6 años, 7 años y no quiere entender, obviamente el Señor va a permitir que sea enseñado. Ahí es cuando Dios permite que venga un espíritu y lo enferme, que venga otro espíritu y lo atormente, que venga otro espíritu y se angustie, porque ya conoce de Dios y se va constantemente contra la palabra. No sé si me hago entender. Hay que saber entender quién es Dios. Dios principalmente en su mayor naturaleza es Padre, es amor, es misericordia, es bondad. Eso es lo fuerte de Él. Él no está castigando como lo hacemos nosotros como seres humanos. El ser humano se le da por castigar a todo el tiempo. ¿Se da cuenta de eso? El ser humano es así, le gusta castigar. Si me rechazaron, también rechazo. Si me golpearon, también golpeo. Si me hicieron daño, también les hago daño. Pero tengo que enseñarles que conmigo no se meten. ¿Se han dado cuenta de eso? El ser humano es así. Dios no es así. Dios es bueno y grande en misericordia, grábense eso. Pero cuando tenemos una imagen distorsionada de Dios, nunca tendremos temor a Él. Le vamos a tener miedo y no temor. Hay gente que va a la iglesia por miedo a irse al infierno, no por amar a Dios. No sé si me están entendiendo. Segundo punto, vuelve común lo que es santo. Miren, estoy enseñándoles cuáles son las características de una persona sin temor. Volverlo común lo que es santo, por ejemplo, es santo adorar, es santo alabarle, es santo orarle. Y cuando la gente lo vuelve común, ora mientras cocina, y no está, vamos, vuelvo a repetir, yo sé que es muy complejo el tema, porque sé que podemos hablar con Dios todo el tiempo. Yo puedo hablar con Dios mientras estoy cantando, mientras estoy manejando, mientras estoy trabajando, puedo hablar con Dios todo el tiempo, pero cuando voy a orar, hay una gran diferencia. Cuando yo voy a tener intimidad con Dios, yo no puedo tener intimidad con Dios mientras estoy barriendo, mientras cuido una cosa, cuido otra cosa, mientras arreglo la casa. Cuando yo estoy con mi tiempo, Señor, hoy vengo a orar contigo, orar para ti, vengo a tener mi intimidad. No puedo hacerlo mientras veo el teléfono,
mientras estoy pendiente de la lavadora, de la secadora, del arroz. No puedo hacerlo así, porque he perdido temor. Y créanme, tengo gente que está adorando a Dios, dice: Señor, vengo a adorarte. Y está pendiente mientras tanto del teléfono, de si mandan mensajes, si le llaman del trabajo, si le llama a la familia, pendiente de todo menos de Dios. ¿Me están siguiendo? Un ejemplo, cuando buscamos de Él en este lugar, cuando estamos adorando, alabando y exaltando, solamente aquellos que tienen temor reciben mucho más. ¿Por qué? Porque cuando estoy enfocado en el carro, en la salida, en qué voy a almorzar, qué voy a comer, y me enfoco en todo, menos en su presencia, ya perdí el temor por Dios. ¿Sí me están siguiendo? Amén. Número 3, vive para sí mismo. Usa todo para beneficio propio. Por ejemplo, busco de Dios para que me resuelva el hogar. Busco de Dios para que me resuelva el carácter. Busco de Dios para que me dé un carro. Busco de Dios porque necesito una nueva empresa. Necesito un nuevo empleo. Busco de Dios. Por esa razón, cuando el Señor empieza a darle y de repente le quita todo y es probado, ¿qué creen que hace la gente? Se va. Los ancianos y diáconos de esta iglesia han pasado pruebas fuertes. Al inicio Dios les hizo muchos milagros, vieron la mano de Dios, vieron cómo fueron literalmente creciendo, y cuando fueron probados, se sostuvieron y se mantuvieron. Se mantuvieron por la única razón de que las cosas que hacían no las hacían para ellos, lo hacían para Dios. No sé si me hago entender. Por eso los de gobierno de esta iglesia, y le doy gracias a Dios por eso. Sí, 12 me fueron del gobierno de esta iglesia, pero el resto se ha mantenido ya 5 años con nosotros. Y saben, llevan milagros, llevan liberación, llevan sanidad, llevan restauración, causan que el reino se mueva donde ellos van. Ven milagros constantes. Y como les enseño a ellos, les digo, es que se han mantenido, no se han soltado. No lo hacen por ustedes, lo hacen para Dios. Porque ese es el punto claro. Mucha gente: Señor, yo te busco porque necesito un esposo. Bueno, ahora ya piden más cosas, ¿no? Pero ahora sí ya, que tenga, que pueda, que sepa, todo quieren ahora ya. Eso va de lado a lado. Había un pastor que sabía decir que pasa cuando el hombre se casa, trata de poner en la mujer todo lo que le faltó: el plomero, el cerrajero, el que lavaba, el que limpiaba, el que arreglaba. Y es una realidad. Creo que la mayoría de personas tenemos eso, que queremos todo, mas no la voluntad de Dios. Les doy un ejemplo, y miren, les doy como testimonio, porque eso a mí no me molesta ni me causa daño. Yo soy madrugador, y creo que la mayoría ya saben este testimonio, pero soy madrugador. Yo me levanto 5 o 6 de la mañana, estoy corriendo, haciendo muchas cosas. Mi esposa no es madrugadora, y yo he aceptado lo que Dios me ha dado. Amo lo que hace mi esposa. Ella se levanta a 7, 8 de la mañana. Igual, yo me mantengo firme y amo lo que Dios me ha dado, porque yo sé cuál es la voluntad perfecta de Él, y es que yo simplemente haga lo correcto. No que cambie a mi esposa. Si tuviera un pecado en ella, le dijera: sí, necesitamos cambiarlo. ¿Cómo lo cambio? Con oración. Bien dicho, pastor. ¿Cómo cambio mi pareja? Oración. No, algunos por ahí dijeron garrote. No es así. Esa es la naturaleza humana, no la de Dios.
cambiamos lo que necesitamos con oración. Y si Dios no lo cambia, es porque es la voluntad de Él. Fácil. ¿Sí me hago entender? Entonces, el que vive para sí mismo, cuando no obtiene lo que tanto está buscando, se suelta de Dios. No te voy a negar, Dios quiere para nosotros salud, paz, finanzas sanas, relaciones sanas, hijos sanos, hijos con herencia levantados. Sí, Dios quiere todo eso para nosotros, pero a veces lo toma de diferentes maneras. Y a mi esposo siempre le digo, mi amor, a nosotros nos pusieron contrarios. A ustedes les gusta el verde, yo me gusta la papa. A usted le gusta el marisco, a mí me gusta la carne. Y tenemos que tratar de alinearnos. Entonces, un fin de semana para ella, otro para mí, o como sea, pero nos vamos alineando. Pero cedemos el uno y el otro. Aprendemos a ser flexibles. En películas, yo soy de comedia, ella es de acción. Somos diferentes, buscamos una que tenga las dos. Así. Pero nos adaptamos. No imponemos. Porque entiendo que lo más importante es estar en paz con mi familia. Y algo que siempre le enseñé a la pastora, que les quede como una enseñanza. El que más doblega, el que más entrega, el que más cede, es el que más gana. Y literalmente ahí cuando la bendición explota. Amén. Vamos rápidamente. ¿Cuál es el patrón de Dios? Punto muy importante entender. Éxodo 40, 34, 35. Dios se maneja en orden. Siempre va a haber un orden. Dice entonces, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Quiero que me entiendan, Dios todo hace en un orden. Dios maneja un orden constantemente. Por esa razón es que cuando la persona aprende a seguir el camino de Dios, cuando la persona aprende a continuar en el camino de Dios, hay un patrón perfecto. Número 1 es orden, número 2 es gloria y número 3 es juicio. ¿Cómo funciona? Si yo me ordeno en las cosas de Dios, la gloria desciende sobre mí. Y por último, la justicia siempre estará a mi favor. Es fácil. Cuando la gente viene a decirme, pero pastor, a ver, ayúdeme, tengo un juicio en contra. Me quieren cobrar esto, y tengo esto, ¿qué hago? Alíñate. Porque la gente está esperando que yo le diga, verás, yo conozco 3 jueces. ¿Cuál quieres? No, en serio. La gente está esperando que les diga, ver, conozco un juez, conozco esta empresa, conozco esto de acá y te voy a ayudar. Alíñate. Si tú te alineas, la gloria descenderá y el juicio irá a tu favor. Por eso conozco muchísima gente y créanme, yo mismo soy fiel testigo. Un familiar nuestro cae en la cárcel, lo están acusando de algo bastante peligroso, donde le daban de 5 a 10 años de cárcel. Él ya fue metido en la cárcel, él estaba dentro de la cárcel. El primer milagro lo vi cuando pude entrar a verlo. Porque yo quería entrar con mi esposa y como estábamos solos, estaba con mis 3 bebés. No sé si ustedes sabían, pero no hay cómo entrar bebés a la cárcel. ¿Sabían eso? Sí. Pues Dios es bueno. No podía dejar a mis bebés afuera. Y de repente yo entraba, como no conocía la cárcel, o esa cárcel en definitiva,
Entré por una puerta y estaba el policía ahí. Y de repente algo me hizo ver la entrada de atrás. En serio, pues soy sincero. Fue como que, mi amor, venga para acá. Y caminé para la puerta de atrás y de repente la encontré con una puerta abierta. Cuando entré por la puerta, fui a dar a la cárcel, a los lugares donde estaba la gente encarcelada. Decía, qué raro, y estaba todo vacío. Yo seguía caminando con mi esposa y mis hijos. Llegamos hasta que encontramos la persona. Nos sentamos con él, conversamos, sonreímos, nos tomamos fotos con los niños. Y le dije, tranquilo, voy a orar por usted, pero ¿sabe qué? Vamos orando, vamos a alinear esto. Y oramos por él. Y algo me parecía raro, no entendía, porque yo no conozco las leyes de la cárcel. Me parecía raro porque de repente, como que los otros estaban al lado, era como que me quedaban viendo todos con cara de extraño. Oré por él, intercedimos. Cuando empiezo a salir, ya había un policía en una puerta, donde ya no estaba. Me vio salir con los 3 niños. En la siguiente puerta había otro policía más, me vio salir con los 3 niños y nunca me dijeron nada. Cuando me di cuenta, todas las 3 puertas han salido de policías. Pero no sé qué pasó, pero no había ninguno. Y eso es Dios. ¿Sí me hago entender? Porque cuando estamos bajo la gloria de Dios, todo obra para bien. Y salimos, como ya salí afuera, como ya le hice orar, como ya le hice pedir perdón y le dije lo que tenía que alinearse, estando afuera, le dije, Padre, en el nombre de Jesús. Y me acuerdo clarito. Mi esposa estaba sentada en la ventana del carro, me paré fuera del carro. Le dije, Señor, yo sé que la ley del hombre es menor a la ley de Dios. Y en este momento vengo a declarar tu justicia, tu reino. Este varón pidió perdón, este varón, Lloré, clamé, al siguiente día fue libre. Y hasta el día de hoy se mantiene libre. Porque eso es así de fácil. El orden. Pero muchos piensan que el orden es, tengo que ir al doctor, tengo que buscar abogados, tengo que demandar en contra, tengo que defenderme. No es el orden. El orden es Dios, y Dios te enseña cómo hacerlo. Y Dios te mueve cómo hacerlo. Me pasó lo mismo para el tiempo de COVID. Eso fue chistoso porque me dicen, por favor, venga a ver a una persona. Una persona con COVID, por si acaso. Y otra vez entré al hospital. Por mala suerte, esta persona la tenían dentro del área de COVID, pero no estaba con COVID la persona, parece que no había más espacio. No me querían dejar entrar en la primera puerta. Le dije, vengo a orar por la persona. Me dijo, intente. Tiene 4 personas más con las que tiene que hablar. No sé si le dejen pasar. Dicho y hecho, lo mismo que la cárcel. Pasé por el primero y el resto fue entrada abierta. Claro que es más difícil porque me tocaba tratar de conocer el lugar. Creo que conocí que toditos estaban internos, hablé con todo el mundo, hasta llegar a la persona donde estaba hospitalizada. Cuando me dijeron, está en la sala de la gente con COVID, le dije, muchas gracias. No me voy a negar, sí me asusté. Fue como que, auxilio, y ahora, ya nada. Solo tú, Señor, sabes cómo lo haces. Pero de ahí también salió otra persona sana. Oré por esta persona, porque ahí entré yo solo. Oré por esta persona y salió sana. Vuelvo a repetir. Alineas, hay un orden. Pones en orden tu vida, buscas de Dios, la gloria y el juicio vienen contigo. Amén. Ahora, ¿cuál es el propósito de tener temor a Dios? Número 1, intimidad con Dios. Salmos 25:14. Dice la palabra, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen.
y a ellos hará conocer su pacto. No sé si me están entendiendo. Si yo me alineo, si yo hago lo correcto, Dios me enseñará cómo alcanzar lo que tengo que alcanzar. Porque los pactos que Jehová tiene con su pueblo son un montón de bendiciones. Son muchas y muchas y muchas bendiciones. ¿Por qué creen cuando la pastora me dijo, no puedo tener hijos? El doctor me dijo que tendría que estar hospitalizado durante todo el embarazo si quiero tener un hijo, porque tiene que tener con las piernas para arriba. Y bueno, yo no conozco mucho la parte médica, pero no podía tener hijos. Literalmente era imposible. Sí pasó. Se embarazó, a los 2 meses se le fue el bebé. Pero yo sé las promesas que Dios tiene para sus hijos. Sé cuáles son esas promesas. Entonces, como estaba en intimidad con Dios y yo temo, el Señor me dijo, vas a hacer esto. Y me acuerdo clarito, me dio una receta de 6 meses. Porque yo le dije, Señor, tuya es la bendición, tuyos son los hijos, tuya es la descendencia. Y me acabo de casar. Bueno, lo voy a ser sincero, la pastora se olvidó de contarme eso en el noviazgo, ¿no? Decirme, mi amor, por si acaso no puedo tener hijos, acordarás de eso. No me dijo nada. Ya cuando estaba ya bien embarcado y feliz de la vida, me dice, no puedo tener hijos, y así auxilio. Porque no tendría descendencia. No sé si me va a entender. Pero la promesa es de Dios. Y el Señor me dio en esa intimidad con Él una receta de 6 meses. De ahí sale nuestro hijo Nicolás. Y Dios fue tan bueno que nos dio 2 más. Así que tengo, y toditos varones, ¿no? Como que dice para multiplicar la descendencia con todas las fuerzas. ¿Sí me voy a entender? Número 2, obediencia total. Génesis 22:12. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. El que teme a Dios, obedece. Escuchen con cuidado. El que teme a Dios, obedece. Escucha. Si te dicen, no te sueltes un domingo de la prédica, vas a obedecer y vas a ver bendición. ¿Cómo creen que llevaron muchísima gente a tener milagros? Por obediencia. Literalmente, milagros que para mí eran imposibles que se den. Para mí. Créanme que yo tenía la fe y decía, Señor, por favor, que algo le suceda porque le estoy mandando a hacer algo. Porque hay cosas que son casi imposibles. Miren el caso de esta familia venezolana. Vino acá al país, vino solo, vino sin su familia, no tenía el dinero para traer a la gente, no tenía papeles en el país, su familia estaba en Venezuela, y me dice, ayúdeme, quiero traer mi familia, y yo, ¿qué sé de eso? Yo no sé ni qué bus tomar, ni qué avión tomar, no tengo ni idea. ¿Cómo cambiaba? O sea, eran visas, eran permisos y un montón de cosas. Que yo no le voy a decir, vea, tráigale por el río. No puedo decirle eso. Tenía que hacerlo por el lado correcto, ¿sí o no? Como hijo de Dios me tocaba hacer por el área legal. Con visa, con permiso, pasaporte y todo lo demás. Entonces me dijo, pero ¿y ahora qué hago? Le dije, nada, fácil. Comprométase con Dios, que va a recibir los servicios de la iglesia. En aquellos tiempos trabajábamos para una iglesia que tenía 3 servicios al día. Servíamos en esa iglesia. Iniciábamos el domingo 8 de la mañana, terminábamos 2 de la tarde. Le dije, ¿te comprometes a recibir cada servicio? Le dijo, está bien. Ese varón, sí, en intermedio, aquí les cuento algo, y eso sí pasa, es una anécdota para que lo entiendan. Empezó a recibir
de repente le empezaron a abrirse puertas, de repente vinieron finanzas, de repente le dieron un trabajo. Cuando me di cuenta, no pasó ni 2 meses y le subieron a nivel de trabajo, a un trabajo mucho mayor que le requería trabajar los domingos. Como le requería trabajar los domingos, me dijo, ¿y ahora qué hago? ¿Tengo que trabajar domingo? Le dije, no sé, pero no puedes soltar el domingo. Tu pacto con Dios fue no soltar domingos. Dijo, tiene razón. Le doy gracias a Dios, porque créanme que no mucha gente se atreve a eso. Fue obediente. Exactamente 2 meses más tarde, el Señor le abre puertas. Y fue un pastor que lo conoció a él, le dijo, no sé qué tienes tú, pero el Señor me está diciendo esto. Te voy a dar un lugar donde vivir, te voy a dar trabajo dentro de mi iglesia, porque la iglesia estaba en otro lugar. Te doy trabajo dentro de mi iglesia, vas a cuidar de la iglesia y quiero que vengas con tu familia. Él le dijo, mi familia está en Venezuela, no te preocupes, lo dijo. Yo los mando a traer este momento, ¿dónde están? Y este pastor mandó a traer a la mujer, a la hija, y ahora viven los 3 juntos trabajando en una iglesia. Obediencia. Porque el que le teme a Jehová obedece. Amén. Siguiente punto. Ay, que se fue. Tres, vivir en santidad. Proverbios 16:6 dice la palabra de esta forma: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Miren que la clave está ahí, ¿no? Con el temor de Jehová. Todo lo que hace mal solamente nos aparta el temor. Y ahí va el carácter, actitudes, acciones, comportamientos. No sé si me siguen. Solamente el temor a Jehová permite que seamos apartados del mal. Cuando no tenemos temor, obviamente será muy complicado. Amén. Y vamos a ir rápidamente, no quiero tampoco cansarlos. ¿Cómo alcanzar el temor de Dios? ¿O no? ¿Saben qué? Vamos a darles esto. Sí, ¿cómo alcanzar el temor de Dios? Pónganle el punto 1. Busca constantemente en oración. El temor siempre va a nacer de una intimidad. Una persona que se mantiene constantemente orando, créanme que empieza a tener un temor diferente a Dios. Yo fui llevado, literalmente sacado de todos mis vicios, de todos mis problemas, a través de búsqueda. Yo buscaba la Biblia, leía la Biblia y buscaba en oración. Recuerden que yo no nací en una iglesia. Yo sí, me entregué a Dios en una iglesia. Después, cuando estuve en Estados Unidos, estuve internado en una universidad. Y obviamente, lo único que me llevó a mí conocer a Dios fue leer la Biblia y orar. Eso es lo que a mí me llevó literalmente a cambiar todo en mi vida. Mi corazón, mis actitudes, mi forma, mi carácter. ¿Sí? Entonces, buscarle siempre en oración. Número 2, medita en su palabra. No es solamente leerla, es tratar de aprender qué quiere decir. Es tratar de escudriñar la palabra. Tratar de aprender lo que el Señor te está hablando. Número 3, aprende a caminar en obediencia. Solamente la obediencia fortalece el temor. Aquellos que obedecen en contra de su propio ser han enseñado a su cuerpo a aferrarse a Dios. Escucharán bien. Aquellos que obedecen contra sus pensamientos aprenden a aferrarse a Dios en todo tiempo y el temor crece. Amén. 4, humíllate delante de Él. Proverbios 22:4. Mira, a mí me gusta que aprendan la palabra, porque si es que alguno toma esta palabra y aprende a repetirse en sus oraciones, va a alcanzarlo. Dice la palabra: riquezas, honra y vida son la remuneración
de la humildad y del temor de Jehová. ¿A quién le gustaría alcanzar eso? A cualquiera, ¿verdad? Riquezas, honra y vida. Cuando te dicen vida es salud. ¿Ok? Y el último punto, aprende a pedirlo con sinceridad. El temor de Dios también es un regalo, pero obviamente también viene de parte de Dios. ¿Sí? Y vamos terminando con esto. Deuteronomio 5:29. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos? Mira la promesa que está ahí debajo. Para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Yo tomo esa bendición para mi vida y para mi familia. Porque yo quiero que a mis hijos les vaya bien. Porque aunque ustedes no lo crean, y voy a ser bastante sincero en esto, cuando les doy en la escuela de padres, escuela para parejas, yo les enseño esta parte. La maldición de los hijos viene gracias a los padres. Y ustedes no van a ver la maldición hasta que pasen los 16 años. Ustedes llevan a un hijo desde el día número 1 y hasta el 8º año, ustedes han fundado lo más importante para su vida. Si lo han hecho correctamente, cuando pasen los 16, 17 años, será una buena persona. Si no, llegará a ser una persona rebelde, peleadora y que saldrá de tu vida. Los padres que no han sabido alinearse, los padres que no han sabido cuidar de estar buscando esto, siempre tienen que sufrir o pasan sufrimiento con sus propios hijos. Por eso es que la alineación es tan importante. Y solo quiero leerles un par de cosas. Y es que, para ir terminando, todos entendemos que, como les repito, entre el miedo y el temor hay una gran diferencia. El miedo me aleja y el temor me acerca, en cambio. Pero solamente cuando aprendemos a tener a Jehová y tenemos el temor de Jehová, que hoy quiero llevarles a una oración para que lo vayan alcanzando. Cuando aprendemos a tener el temor a Jehová, créanme, ustedes no van a fallarle, van a buscarle más, van a entender de que Él, de parte de Él, fluye la verdadera bendición. Nunca será ni nuestra mente, ni nuestro conocimiento, ni lo que nosotros hagamos con nuestras fuerzas, no alcanza bendición. Solamente Dios puede darte lo que necesitas. Solamente Dios puede proveerte de lo que requieres. Y Él sabe lo que es importante y bueno para ti. Amén. Así que cierren sus ojos por un momento, por favor. Hija, si me ayudas moviendo las cámaras, gracias. Quiero que repitas conmigo y dile: Señor, Padre Celestial, hoy me acerco a ti. Reconozco que tú eres santo. Reconozco que tú eres Dios, digno de toda honra y digno de toda exaltación. Hoy reconozco que tú puedes cambiar y transformar mi vida. Por eso te pido perdón si he perdido reverencia, si me he alejado de tu voluntad. Hoy me arrepiento y me vuelvo a ti. Perdóname si he roto pactos, si he roto promesas, si me he ido contra lo que me diste, si he dañado la bendición que tú mismo me has proveído. Perdóname. Y hoy te pido que pongas en mí un buen corazón, un temor santo, un temor que me acerque a ti, que me guarde del pecado, que me enseñe a honrarte. Desde hoy decido
cuidar mi relación contigo. Y Espíritu Santo, yo te pido que me guíes y me enseñes. Ayúdame a obedecerte. Que mi vida sea agradable para el Señor. Hoy lo pido en el nombre de Jesús. Déjame orar por tu vida. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia a pedir que tú hagas una obra perfecta. A pedirte, Señor amado, que traigas tu reino sobre este lugar y sobre cada persona que está acá. Que hagas tú, Señor, lo que es correcto, papá. Yo te pido, pon en ellos el entendimiento, pon en ellos la fuerza, la fortaleza, pon en ellos, Señor amado, lo que es necesario. Y quiero que ahí con tus ojos cerrados recibas. Porque el momento que entra el temor en ti, acuérdate de mis palabras. Vivas lo que vivas, serás victorioso. Pases lo que pases, serás victorioso. Y hagas lo que hagas, tú y toda tu familia estarán bajo cobertura y bendición. El temor es algo complicado, es difícil, porque obedecer y ser correctos no es fácil. Peor en el mundo en que vivimos, donde se ha involucrado tantas teorías. Pero el temor a Dios es lo más grande. Recuerda, y te hago acuerdo de esto, recuerda que con una palabra de Él, tu vida cambia completamente. Con una palabra de Él, sanas completamente. Con una palabra de Él, se transforma todo. Personas que no tenían un centavo, con una palabra de Él, el Señor abrió puertas y se levantan a tener todo. Pero no vas a buscar lo que tú deseas, vas a buscar la voluntad de Dios para ti, porque solo la voluntad te traerá paz, fuerza, fortaleza, te traerá vida. La voluntad de Dios es la única que te da lo que necesitas. Es su voluntad la que te levantará y te empoderará en su reino. Así que tómalo, entiéndelo, apréndelo y decide creerle a Él. Padre, yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, los cubrimos con tu manto, los cubrimos en el nombre de Jesús y declaramos que tu verdad, tu amor y tu justicia irán con ellos. Padre, bendigo a la gente que está en línea, los cubrimos en el nombre de Jesús. Padre, los bendecimos.